los corazones de Jesús y de María. Este es su mandato, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, dice la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 3, versículo 23. Vamos a dar comienzo a una serie de pláticas sobre las virtudes. En este día vamos a tratar la virtud teologal de la fe. ¿Qué es la fe? Lo explicaremos, intentaremos explicarlo en esta plática. Este es su mandato, hemos dicho, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. La fe es creer en Dios, creer en Jesucristo, creer lo que Jesucristo nos ha dicho, lo que nos ha revelado. Dice la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículos 7 y 9, no hay otro evangelio, pero hay algunos que os traen alborotados y quieren trastornar el evangelio de Cristo. Pero cualquiera que os anuncie un evangelio diferente del que habéis recibido sea anatema. Sabemos o creemos o tenemos esa certeza de que Dios se nos ha revelado, Dios nos ha hablado. La filosofía es el ascenso del hombre en su razonamiento a un conocimiento. La revelación es Dios mismo nos habla, Dios mismo se dirige a nosotros. Y nos ha hablado en una persona, en el Verbo, la palabra eterna hecha carne, Jesucristo, el Hijo de Dios. Esta es nuestra fe, creer en Jesucristo y creer lo que Jesucristo nos ha dicho. Es una certeza, porque nos ha hablado directamente Dios a través del Antiguo Testamento, en la palabra de Dios revelada en el Antiguo Testamento, y ahora en el Nuevo Testamento a través del Hijo. En los últimos días sobrevendrán tiempos peligrosos, se levantarán hombres amadores de sí mismos. Estos resisten a la verdad, hombres de corazón corrompido, réprobos en la fe, dice la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 8. Esta es una realidad. Frente a la verdad que es Jesucristo, aparecerá la confusión, que es el diablo tratando de apartarnos del camino seguro, que es el camino de la fe. ¿Qué nos dice el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica? En concreto, habla de la respuesta del hombre a Dios, que es creo, creemos. En el punto 25 dice, ¿cómo responde el hombre a Dios que se revela? El hombre, sostenido por la gracia divina, responde a la revelación de Dios con la obediencia de la fe, que consiste en fiarse plenamente de Dios y acoger su verdad en cuanto garantizada por Él, que es la verdad misma. Venimos a decir lo mismo y lo repetiremos durante toda esta plática extensa, pero porque no da todo para contener una plática, pero intentaremos resumir. El resumen es creer en lo que Dios nos dice y creer al que Dios nos envía, a Jesucristo, que es la verdad. Él mismo se refiere como yo soy el camino, la verdad y la vida. Otras personas nos habrán dicho verdades, habrán dicho cosas buenas, pero ninguna es Dios y ninguna ha dicho que es la verdad. El ser es algo esencial. Jesucristo es la verdad que se nos ha revelado y al que tenemos que prestar la obediencia de la fe, que es un don del cielo. Dice el número 27, en la práctica, ¿qué significa para el hombre creer en Dios? Creer en Dios significa para el hombre adherirse a Dios mismo, confiando plenamente en Él y dando pleno asentimiento a todas las verdades reveladas por Él, porque Dios es la verdad. Significa creer en un solo Dios, en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esta es la fe, creer en lo que Dios nos ha revelado a través del Hijo, que nos ha hablado del Padre y del Espíritu Santo. Es que esto yo no lo creo. Bueno, pero no creerlo no significa que no exista. Existe Dios. Se nos ha revelado. Creemos con certeza absoluta, sin la menor duda, porque la fe es una forma de conocimiento. Nosotros sabemos con certeza absoluta que Dios existe,
porque se nos ha concedido ese don de la fe, el don de creer. Otras personas no creerán, pero tampoco pueden mostrar que Dios no existe. Pueden poner pegas, objeciones o decir que no creen, pero nunca podrán demostrar que Dios no existe. Nosotros podemos mostrar que Dios existe. La demostración científica, bueno, pues habrá pruebas, habrá signos, pero es otra forma de conocimiento, la ciencia. Pero la fe es una forma real de conocimiento. En nuestro entendimiento se infunde la verdad de la fe que nos lleva a creer. ¿Cuáles son las características de la fe? La fe, dice el punto 28 del compendio, la fe, don gratuito de Dios, accesible a cuantos la piden humildemente, es la virtud sobrenatural necesaria para salvarse. Don gratuito de Dios. No podemos obligar a nadie a creer. Uno no puede imponer la fe. Solo podemos proponer la fe a través de nuestro testimonio de vida, de las palabras, de la palabra de Dios, el testimonio de los santos, proponer unas formas de vida que reflejan una fe, una creencia, un saber de la existencia de Dios. Por tanto, es un don gratuito. El acto de fe es un acto humano, es decir, un acto de la inteligencia del hombre, el cual, bajo el impulso de la voluntad movida por Dios, asiente libremente a la verdad divina. Una revelación que se acoge, una verdad que se cree. Es un acto divino, una revelación, y un acto humano. Acojo esa fe. Yo puedo negar la existencia de Dios, no puedo demostrarlo, puedo repeler a Dios, puedo huir de Dios, pero la voluntad es la que va decidiendo por la inteligencia que decide creer porque Dios le ha concedido previamente ese don de la fe. Además, la fe es cierta porque se fundamenta sobre la palabra de Dios, actúa por medio de la caridad. La fe es una certeza, la fe es una verdad, la fe es una realidad. Podemos demostrar, es que yo solo creo, como decía el otro día una persona, lo que la ciencia me dice. Bueno, pues la ciencia nos dice, por ejemplo, que el núcleo de la Tierra está formado por níquel y hierro a una temperatura, quiero recordar, de 6.130 grados centígrados. Yo lo creo, ¿por qué no lo voy a creer? Pero hay que tener también mucha fe. Como diría aquel, quien se ha ido con el termómetro a medir la temperatura, no, pero hay formas a través de sondas, a través de emisiones, de ondas. Sí, yo creo que es posible, porque yo he estudiado ciencia, he estudiado la carrera científica y creo que es posible, pero siempre hay un cierto grado de fe humana. O en el siglo X existió tal personaje de la historia. ¿Por qué no lo voy a creer? ¿Lo puedo creer? ¿Lo has visto con tus ojos? No, te lo han transmitido. Y tú crees esa transmisión humana de la historia. ¿Por qué no lo vas a creer? ¿Lo puedes creer? Igual la fe. La fe es un don recibido de Dios que vamos dando testimonio de esa fe que hemos recibido, y hay una certeza de la existencia de Dios. Hay una certeza de que muchas personas creen en Dios, en el Dios único y verdadero, en el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Repito que es un don que aceptamos voluntariamente, libremente concedido por Dios, y que hay una certeza. A mí nadie me puede decir que Dios no existe. Me lo pueden decir, pero no es verdad. Es verdad que Dios existe, porque tenemos esa seguridad en la revelación de Dios, en la palabra de Dios. Es que yo no creo que Jesucristo sea Dios, pero bueno, ese no es mi problema, ese será un problema del que no crea, o bien porque no ha recibido aún la fe, o bien porque se opone y lucha toda la vida para demostrar que Jesucristo no es Dios, y nunca lo consigue. Jesucristo siempre vence al que se opone a Él con la verdad y al que le acepta con la revelación, con esa verdad recibida del corazón de Dios. La fe está en continuo crecimiento, gracias particularmente a la escucha de la palabra de Dios y a la oración. Ella nos hace pregustar desde ahora el gozo del cielo. La palabra y la oración. Escuchamos a Dios, su palabra, cuando decimos en misa, palabra de Dios, palabra del Señor. Es palabra de Dios, es palabra del Señor, es la palabra revelada.
Es que solo se lo han inventado los hombres. No, los hombres no se lo han inventado. Los hombres iluminados por el Espíritu Santo transmiten, escriben, reflejan por escrito esa palabra, que es palabra de Dios, sin la menor duda. Esta es otra gran certeza. La palabra de Dios lo es, sin la menor duda. Punto 29. ¿Por qué afirmamos que no hay contradicción entre la fe y la ciencia? Aunque la fe supera a la razón, no puede nunca haber contradicción entre la fe y la ciencia, ya que ambas tienen su origen en Dios. Qué bonita reflexión. La fe y la ciencia no se oponen, se ayudan la una a la otra. Como decía San Agustín, crede ut intelligas, intelligeut credas. Cree para entender, entiende para creer. El que cree entiende mejor, comprende mejor incluso la realidad de la creación. Y el que profundiza a través de la ciencia en los principios de la creación, o de la química o de la física, alcanza un atisbo de que detrás de esa perfección de la creación hay un ser inteligente. Y el ser inteligente, por la filosofía llegamos al ser que subsiste en sí mismo, y a través de la revelación llegamos a la fe en Dios creador. Por eso fe y ciencia, como tienen el origen en el mismo que es Dios, se ayudan a crecer, nunca se pueden oponer, no hay contradicción entre fe y ciencia. Es Dios mismo quien da al hombre tanto la luz de la razón como la fe. El Señor nos concede la fe para creer en Él y nos concede la razón para razonar esa fe en Él a través de lo creado, a través de muchos motivos que nos ayudan a fortalecer nuestra fe en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. No solo es un creo, es un creemos. ¿Qué significa esto? El punto 30 del compendio dice: ¿por qué la fe es un acto personal y al mismo tiempo eclesial? La fe es un acto personal en cuanto es respuesta libre del hombre a Dios que se revela, pero al mismo tiempo es un acto eclesial que se manifiesta en la expresión creemos, porque efectivamente es la Iglesia quien cree, de tal modo que ella, con la gracia del Espíritu Santo, precede, engendra y alimenta la fe de cada uno. Por esto la Iglesia es madre y maestra. La Iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo contiene, como decíamos en una de las pláticas, la plenitud de la revelación, la plenitud de la verdad. Contiene a Jesucristo, que fundó su Iglesia. Y esa verdad engendra nueva vida en la fe, nos precede en la fe y alimenta nuestra fe a través de la oración y de los sacramentos. Dice San Cipriano: nadie puede tener a Dios por Padre si no tiene a la Iglesia por Madre. Vamos a continuar con algunas de las pláticas del Papa Francisco. Precisamente el domingo 9 de agosto, en el Ángelus, nos hablaba de esa fe que debe ser fuerte aun en los tiempos recios. Habla de ese pasaje en el que el Señor va caminando sobre las aguas, pide a Pedro que se acerque caminando y Pedro comienza a dudar, ¿no? Dice el Papa Francisco: esta historia es una invitación a abandonarnos con confianza en Dios en todo momento de nuestra vida, especialmente en el momento de la prueba y la turbación. Cuando sentimos fuerte la duda y el miedo, parece que nos hundimos. En los momentos difíciles de la vida, donde todo se vuelve oscuro, no tenemos que avergonzarnos de gritar como Pedro: Señor, sálvame. Llamar al corazón de Dios, al corazón de Jesús: Señor, sálvame. Es una bonita oración. Podemos repetirla muchas veces: Señor, sálvame. Y el gesto de Jesús, que enseguida tiende su mano y agarra la de su amigo, debe ser contemplado durante mucho tiempo. Jesús es esto, Jesús hace esto. Jesús es la mano del Padre que nunca nos abandona, la mano fuerte y fiel del Padre que quiere siempre y solo nuestro bien. Tener fe quiere decir, en medio de la tempestad, tener el corazón dirigido a Dios, a su amor, a su ternura de Padre. Qué bonito. Aun en los momentos de dificultad, de prueba, de enfermedad que se está pasando ahora,
elevemos la mirada del corazón a Dios. Pongamos nuestra seguridad en las palabras de Jesús, que como le dice a Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Hay veces que la duda se siembra, ¿no?, ante muchas circunstancias, ante muchas dificultades. El otro día escuchaba en Beirut la explosión que ha dejado en la calle 300.000 personas, 100.000 niños, terrible, ¿no? Ahí puede preguntarse uno, bueno, ¿y Dios qué? Pues Dios permite a veces estas catástrofes naturales, pues no acabamos de entender, pero aceptamos, a veces como purificación. Los inocentes pagan por los que somos culpables, como en muchas ocasiones, como Jesucristo pagó nuestras culpas siendo inocente por nosotros los culpables. ¿Qué hay que hacer ahora? Responder con generosidad, con caridad, en la medida que podamos, para tratar de paliar los efectos devastadores de esta explosión, ¿no?, de esta circunstancia. Pero eso no nos lleva a perder la fe, nos lleva a, fundamentados en la fe, a hacer lo que podamos por esas personas o por las que nos están rodeando, que están pasando por difíciles circunstancias. Decía el Papa este día, la barca a merced de la tormenta es imagen de la Iglesia, que en todas las épocas encuentra vientos contrarios, a veces pruebas muy duras. Pensemos en ciertas persecuciones largas y amargas del siglo pasado y también hoy en algunas partes. En esas situaciones puede tener tentación de pensar que Dios la ha abandonado, pero en realidad es precisamente en esos momentos que resplandece más el testimonio de la fe, el testimonio del amor, el testimonio de la esperanza. Es la presencia de Cristo resucitado en su Iglesia que dona la gracia del testimonio hasta el martirio, del que brotan nuevos cristianos y frutos de reconciliación y de paz por el mundo entero. La intercesión de María nos ayuda a perseverar en la fe y en el amor fraterno cuando la oscuridad y las tempestades de la vida ponen en crisis nuestra confianza en Dios. Nos decía el Papa ese día del Ángelus. Hay otra reflexión del Papa emérito Benedicto XVI, cuando declaró el año de la fe, el año 2012, muy extensa, no da mucho tiempo, pero nos habla sobre esa fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Dice, la fe nos dona precisamente esto, es un confiado entregarse a un tú, que es Dios, quien me da una certeza distinta, pero no menos sólida que la que me llega del cálculo exacto o de la ciencia. Qué bonito, es lo que decíamos antes, cómo esa fe me da una certeza de naturaleza distinta a la de la ciencia, pero de igual valor. La ciencia no se puede poner como Dios, la ciencia no puede demostrar la existencia de Dios, como la existencia de Dios pues no nos puede hacer entender cómo funciona un motor, la mecánica, pero una cosa no va contra la otra. La ciencia dice, es que yo nunca he visto a Dios. ¿Has visto el amor? ¿Has visto la alegría? ¿Has visto la esperanza? ¿Has visto la tristeza? ¿La has visto como algo material? No, es reflejo de una persona que está viviendo unas circunstancias. Pues igual Dios, no has visto a Dios, pero has visto la belleza de la creación. Has visto la belleza del ser humano, que por el pecado hemos afeado esa belleza del hombre creado a imagen y semejanza de Dios, de la mujer creada a imagen y semejanza de Dios. Te has parado a pensar en la perfección de todo lo que contemplamos a través de la ciencia. Pues su origen está en Dios. Dios es el origen de todo. Esas teorías de la casualidad, del azar, que tampoco saben razonar, solo ponen en duda y dudan de su propia existencia, de su propia verdad, pero no nos pueden hacer dudar de la existencia de Dios, porque la fe es una certeza. Vamos a ver lo que nos decía algún santo. El Papa emérito Benedicto XVI explica muy bonito esta concepción de la fe, si quieren leerlo, en el miércoles 24 de octubre del año 2012, en la audiencia general. Aquí no nos da más tiempo. Vamos a ver qué nos dicen los santos de la fe. Dice Santo Tomás de Aquino, nadie puede dudar acerca de la fe, sino creer las cosas de la fe más que las que puede ver, porque la vista del hombre puede engañarse,
pero la sabiduría de Dios jamás se equivoca. ¿Cuántas veces ha habido una certeza científica y según se ha avanzado, esa certeza ha quedado abolida por una nueva certeza? ¿Era mentira lo anterior? No era mentira, pero no era completo. Se va completando. Dios, su sabiduría es perfecta. Y su sabiduría, cuando nos habla en su palabra, es perfecta. No hay ningún tipo de error. Santo Tomás dice también en su obra sobre el credo: ningún filósofo antes de la venida de Cristo, aun con todo su esfuerzo, pudo saber acerca de Dios y de las cosas necesarias para la vida eterna lo que después de su venida sabe cualquier viejecilla por medio de la fe. Qué bonito. Habrá un científico que ha estudiado mucho, que ha profundizado mucho, pero jamás puede alcanzar el conocimiento de Dios si Dios no se lo revela. Y una viejecilla sencilla, con su oración de cada día, con una fe muy pequeñita, puede afirmar con certeza absoluta que existe Dios, que cree en Dios, porque es un don que Dios le ha concedido. El cardenal San Henry Newman dice: nada es demasiado difícil de creer acerca de aquel para quien nada es demasiado difícil de hacer. La fe nos da una seguridad, nos da una capacidad de abrir horizontes, nos da una certeza, nos da una alegría. Creo, Señor, creo en ti, espero en ti, te adoro, te amo, le decimos sin ninguna duda cuando hablamos con Él en el Santísimo Sacramento del altar, cuando recibimos su cuerpo y su sangre, cuando escuchamos su palabra. Repito, nadie puede demostrarnos que no es verdad. Nosotros sí podemos mostrar que es verdad, por esa certeza absoluta que tenemos, que nos concede la fe. Dice Santo Tomás: la apostasía es un pecado de infidelidad que nace de la soberbia, por la que el hombre no se somete a las reglas de la fe. En estos tiempos, pues tristemente hay mucha... Yo también tengo soberbia, todos tenemos soberbia, pero hay una soberbia del hombre que se cree todopoderoso, que es capaz de alcanzar no sé qué, de llegar a no sé dónde, y llega un bichito pequeñito, y convulsiona a la humanidad entera. Ese bichito podía hacerlo desaparecer el Señor en un instante. Igual que Dios crea, Dios puede aniquilar, no lo hace porque ama demasiado, ama mucho, pero lo podría hacer. Y el hombre, con toda su capacidad, no es capaz, porque el hombre todopoderoso se ha visto impotente ante esta realidad y ante muchas realidades que nos vendrán seguramente. Dice Santo Tomás: y les tributaron honores divinos y culto. Tales son los cuerpos celestes, el sol, la luna y las estrellas. A esto les ocurrió lo que a uno que va a la curia regia y queriendo ver al rey piensa que es el monarca, todo lo que encuentra bien vestido o con cargo. Cuando algunas personas admiran la creación, la belleza del sol, el equilibrio de los astros, esa perfección en la determinación de cómo se coloca cada cosa para que en la tierra haya vida, esa perfección, uno puede decir, es la propia tierra la que lo crea. Pues no, la tierra es criatura que salió de las manos del Creador, como todos los universos que existen. Decía una vez la Virgen que había 6.000 billones de universos, 6.000 billones de universos. Se nos va la cifra, y todo eso lo ha creado Dios, todo eso lo ha creado Dios, con absoluta perfección, con delicadeza, todo por amor, para hacer al hombre partícipe de su amor eterno. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo crean y nos lo ponen en nuestras manos para que lo cuidemos, para que nos valgamos de ello con orden, para su gloria, bien de los hermanos y bien personal. Decía el santo cura de Ars: desde el momento en que un cristiano abandona las lágrimas, el dolor de sus pecados y la mortificación, podemos decir que de él ha desaparecido la religión. ¿Cuántos bautizados, cuántos creyentes han perdido esto? La oración, la compunción, la mortificación, la vida en Cristo, y han perdido la fe. Yo antes creía, pero ahora he dejado de creer. ¿Eso qué significa? Que Dios no existe. Dios existía antes cuando creías y ahora cuando has dejado de creer. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y confiamos plenamente en esa presencia de Él en nuestra vida.
Si te abandonas, si te dejas, entonces sí que puedes perder la fe, porque la fe hay que alimentarla, hay que conservarla. Para conservar en nosotros la fe es preciso que estemos siempre ocupados, dice el santo cura de Ars, en combatir nuestras inclinaciones y en llorar nuestras miserias. ¿Y qué nos dice los mensajes de Prado Nuevo? Muchas veces cita la fe. Vamos a ver alguno de ellos. La Virgen el 7 de abril de 1984. Van a ser marcados varios de los aquí presentes, hija mía, en Prado Nuevo. Varios, hija mía, de los aquí presentes han sido marcados, pero tienen que corresponder a esa marca, hijos míos. Tenéis que ser firmes en la fe, firmes en la fe, hijos míos, en la caridad, hijos míos, porque si no hay caridad no se puede amar al prójimo, hijos míos. Es la virtud, la caridad y la humildad, las virtudes más grandes para entrar en el reino de los cielos, hijos míos, pero siempre con la fe por delante. La fe que es seguridad, es conocimiento, es certeza, es alegría. Tenemos que decir, yo creo, Señor, y sé que lo que creo es verdad, y sé que cuando te escucho en cada Eucaristía me estás hablando a través de la palabra. Sé que te recibo cada vez que comulgo tu cuerpo y tu sangre. Sé que me perdonas cada vez que me acerco al hermano sacerdote para que me perdone. Lo sé, no tengo la menor duda. Estoy con certeza absoluta, como decía antes. Dice la Virgen el 7 de octubre del año 84. He dicho que grandes catástrofes caerían sobre la tierra, hija mía. Lo estamos viendo, año 84. Pero no tengáis miedo y no perdáis la fe ni la calma. Vuestra madre está con vosotros, hijos míos. En estos tiempos de confusión, de convulsión, de pandemia, de desesperanza, qué bonita expresión. No tengáis miedo, no perdáis la fe ni la calma. Vuestra madre está con vosotros, hijos míos. Al demonio le gusta todo esto, la confusión, la convulsión. Decía una máxima, escuché el otro día a un periodista en la radio sobre unas de las máximas comunistas, no sé qué autor comunista era, que decía, si no puedes convencerlos, confúndelos. Fíjate, para pensar esto, lo que dice el diablo a través de estas doctrinas comunistas y paganas y ateas. Si no puedes convencerlos, confúndelos. Es decir, hazlos perder la fe, hazlos que no crean en Dios, hazlos que duden y que se arrojen en manos de cualquier doctrina, teoría, filosofía que aparezca ahora. Si no puedes convencerlos, confúndelos. Pues a nosotros, por la misericordia de Dios, no nos confunde nadie, porque nos da certeza Jesús, porque nos da certeza su palabra, porque nos da certeza su presencia en medio de nosotros. Podremos pasar, no digo yo que no, por tentaciones, por dudas, por pruebas, no digo yo que no. A veces permite Dios estas cosas, pero no hay confusión. Todo es duda, ¿no? El demonio siempre es duda, escepticismo, es especialista. Y esto debilita la fe en los corazones. Cuando sintamos esas tentaciones que nos vienen a la mente, a la debilidad del corazón, creo, Señor, creo, pero aumenta mi fe, como le decía Pedro, ¿no? O ayúdame, Señor, como le decía Pedro, cuando es un día que nos hundimos, hombre de poca fe, ¿por qué has dudado?, nos dice el Señor, como le decía a Pedro. O sus expresiones, soy yo, no temáis, en el mundo tendréis luchas, pero no temáis, yo he vencido al mundo, y lo venció al mundo. ¿Cómo lo venció? Con la cruz, con su muerte en cruz y el poder de la resurrección. Así venció Jesucristo. Y esto nos lleva a ser fuertes, a no quedar confundidos. Cuando hablas con alguien que tampoco sabe decirte, porque sí, no cree en Dios, no cree en nada, no cree, pero tampoco saben lo que cree, no saben lo que creen, tiene dudas de todo. Mire, usted tendrá dudas y rezo para que algún día encuentre la solución de las dudas, que es Jesucristo, la verdad, el camino y la vida. Sigue diciendo la Virgen este mensaje del 7 de octubre del año 84. Y muchos sacerdotes, hija mía, qué cobardía sienten para hablar de esto. Son cobardes, hija mía, y a mi hijo no le gusta la cobardía. Sed fuertes y hablad de la palabra del Evangelio,
pero no neguéis lo que habéis visto, hijos míos, visto muchos con los ojos de la cara y más todavía con los ojos del alma. Esto nunca va en contra de la Iglesia Católica, hija mía. Si alguien te dijese, hija mía, que vas en contra de la religión católica, una madre y madre de la Iglesia no puede hablar contra su Iglesia, hija mía, madre de la Iglesia y madre de toda la humanidad. ¿Qué decía la Virgen el 1 de noviembre del año 86? Diles, hija mía, que tengan más fe y que pidan el don de oración y el don de sabiduría para poder transmitir el Evangelio por todas partes. Todos, hijos míos, tenéis que hablar del Evangelio. Es una obligación de todos. La fe recibida, transmitirla con humildad, con prudencia, a tiempo, pero sin miedo, con fortaleza, con seguridad. Cuando empiecen a hablar más de la Iglesia, más de los curas, que lo harán, y del Papa, y no sé qué, nosotros con humildad, pero con la defensa, la belleza de la Iglesia, la belleza de la doctrina, la belleza de todo lo que Dios nos regala cada día, el Dios en el que creemos, en el que confiamos con absoluta seguridad. Decía la Virgen el 7 de febrero del año 87, hijos míos, os sigo repitiendo, escuchad mi voz por medio de esta portavoz, no perdáis la fe ni la esperanza, no perdáis la fe ni la esperanza. Si perdéis estas dos cosas, lo habéis perdido todo. Si pierdes la fe en Dios Todopoderoso y la esperanza, que es el horizonte de la vida, que hablaremos el próximo día de esa esperanza, has perdido todo. Te quedas en lo material o en el miedo del qué pasará. ¿El qué pasará? Que el que permanezca y persevere se salvará. Eso es lo que pasará. Muramos antes o después, nuestra seguridad es la palabra de Dios, que nos ha asegurado esa salvación si perseveramos en la fe en su palabra. Amad mucho a la Iglesia y no hagáis caso de doctrinas falsas. Están invadiendo el mundo esas sectas falsas que van en contra de la Iglesia de Cristo. Fíjate, todo lo que a río revuelto ganancia pescadores. Cuando hay confusión, escándalos que verdaderamente hay en la Iglesia, rápido aparece el demonio, a través de sectas, a través de ideologías, a través de fanatismo, aparece rápido para captar gente. Te dan seguridades que no lo son. Y en cambio tú abrázate a la cruz, ama a la Iglesia, como nos va a decir la Virgen, entrégate a su servicio allá donde estés, verás como tu fe nunca se pierde. No hagáis caso a esas doctrinas, decía. Venid a mí, que yo os enseñaré a amar a la Iglesia, hijos míos, dice la Virgen. Yo fui el primer miembro de la Iglesia. En mí se obró de una manera santa la redención del mundo, la Virgen María. Yo fui, hijos míos, el testigo fiel y obré en todo según la palabra de Dios. Hice en todo su santa voluntad. Por eso os pido, hijos míos, venid a mí, que yo soy madre de la Iglesia, vuestra madre. Mi hijo en la cruz, hijos míos, quiso que siguiera ejercitando la maternidad con todos los hijos que quisiesen seguir su mismo camino, el camino del Evangelio, el camino de la oración, de la penitencia y del sacrificio. Qué bonito, qué bonito. La Virgen nos ayuda a seguir caminando, a seguir por ese sendero, por esa puerta estrecha a veces que se nos hace, que el Señor nos marcó, pero que no hay camino más seguro. No hay camino más seguro. Si uno se para a reflexionar, a meditar sobre otros caminos, terminan en la nada. No se sabe en qué terminan. Yo he hablado con distintas religiones, distintos ideólogos, y nadie me puede transmitir esa verdad que me transmite Dios. Nadie. Queda todo un poco en el aire, no saben exactamente en qué, una difusión, una iluminación. Nosotros tenemos la seguridad del encuentro con Dios por toda la eternidad en el amor que Él es. Esta es nuestra fe y esta es la fe que nos ayuda a caminar aquí en la tierra. Vamos a ver un último mensaje, porque hay muchos mensajes, pero no da tiempo a todos. Por ejemplo, la Virgen dice el 6 de julio del año 1991, tienes que ser fuerte, hija mía, encontrarás muchos obstáculos, pero piensa que es mi obra y la obra de mi Hijo, y todo el que ame esta obra tiene que entregar a ella, se tiene que entregar a ella cada uno a la medida de sus fuerzas. Ya habla de la obra de la Virgen de los Dolores del Escorial, como nos ha llamado
a servirle cada uno según nuestras fuerzas. Y yo derramaré gracias sobre vosotros. Pensad, hijos míos, que es el mandamiento del amor esta obra, es amar al desvalido y protegerle y recogerle. Para eso se creó esta obra, para amar al desvalido, la fe y las obras. Una fe sin obras es una fe muerta, y unas obras, solo obras, pues es filantropía, que de algo vale, pero cuando no se hace por Dios, el mérito es menor, sirve poco. Ahí están las bienaventuranzas. Tuve hambre y me disteis de comer, mendigo y me recogisteis, desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis. ¿Qué es la fe, hija mía? Te lo he enseñado muchas veces. ¿Qué es la fe sin obras? La fe tiene que estar acompañada de la caridad. El que no ama y no tiene caridad no entrará en el reino del cielo. El que no comparte con el hermano su hacienda y lo guarda para que se lo coma la polilla, no entrará en el reino de los cielos. Este es el mandamiento del amor. Esta es mi obra, esta es tu obra, y también es la obra de todos los que han recibido gracias en este lugar. En Prado Nuevo hemos recibido, porque la fe la recibimos en el bautismo, pero hemos recibido la conversión, la certeza de nuestra fe, el afianzar nuestra fe en la existencia de Dios. Ese lugar bendito nos ha ayudado a creer más, a creer mejor, aunque a veces dejen mucho que desear nuestras obras, pero la fe está ahí, la seguridad está ahí, como dice la Virgen, nos ha dado esa seguridad, esa fe que nos lleva a las obras. Besa el suelo, hija mía, en reparación de tantos pecados y tantas ofensas de las almas consagradas. Humildad pido, sin humildad, hija mía, no se consiguen las demás virtudes. Voy a dar una bendición especial para todos los objetos contra las asechanzas del enemigo y para los moribundos. Esas bendiciones en las que creemos realmente, cuántos milagros se han obrado a través de las bendiciones de los objetos consagrados, bendecidos en ese lugar santo. Cuántas conversiones, cuánta salvación de cuántas almas seguramente que a través de un objeto bendecido para los moribundos han pedido perdón o han salvado su alma en ese instante de prueba. Y objetos contra las asechanzas del enemigo, cuya principal meta o cuyo principal objetivo en estos tiempos es confundirnos, debilitar nuestra fe, hacernos caer en el miedo o en la incertidumbre. Y cuando tienes a Dios, quien tiene a Dios, aunque el futuro sea incierto, sabe que está en las manos de Dios. Las fuerzas humanas o mundanas o los poderes mundanos al final son poderes de criaturas que llegan solo hasta donde Dios permite. Como tantas veces hemos comentado, el demonio tiene un poder grande y se está manifestando en la humanidad, pero ese poder no es superior ni mucho menos al poder de Dios. Dios deja hacer en el misterio de la vida. Nosotros no podemos ahondar en esos misterios, por qué Dios deja hacer o por qué vemos tanta crisis o tanta masacre, tanta violencia. Es un tiempo que Dios ha dejado a Satán que actúe con más fuerza, pero más fuerte que el poder del mal, que el poder de la duda, es el poder de la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Que la Virgen María, que al dar crédito a las palabras del ángel, permitió que el Espíritu Santo encarnara en su seno purísimo al que es la verdad, el camino y la vida, nos ayude a fortalecer nuestra fe, nos ayude a creer cada día con más firmeza y alimentar esa fe con la lectura de la palabra de Dios, con la sana doctrina, con los mensajes de Prado Nuevo que tanto bien nos hacen, que tanto bien han hecho a la humanidad y que tanto bien tienen que seguir haciendo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.